En este vídeo vamos a ver cómo realizamos el análisis estadístico del análisis de varianza o ANOVA. Lo primero son las condiciones en las cuales podemos emplear este tipo de análisis. Para ello utilizaremos ANOVA cuando tenemos una variable independiente con más de dos categorías, es decir, categórica con más de dos categorías, da igual el número que tenga, pero siempre más de dos, y una variable dependiente cuantitativa. Si analizo todas las variables categóricas que yo tengo en mi estudio, veo que sexo tiene dos categorías, por tanto no puedo utilizar la variable, el análisis estadístico de ANOVA con la variable sexo. Lo podría utilizar con las demás. Vamos a ver cómo tenemos que lanzar este tipo de análisis. Pinchamos primero en analizar, comparar medias, y aquí tenemos que pinchar en ANOVA de un factor, donde me va a permitir ver diferencias de medias en diferentes grupos en una variable. Pincho en ANOVA de un factor y me aparece la siguiente tabla. Aquí tengo que meter las variables dependientes que quiero analizar y aquí la variable de clasificación. En las listas de dependientes vamos a meter dos variables, masculinidad y feminidad. Y aquí en factor voy a meter la variable recodificada edad, porque lo que he hecho ha sido preguntar edad de manera abierta y después, cuando tengo toda la información, si quiero con esa información, lo que hago es recodificarla, es decir, hacer agrupaciones de una variable cuantitativa. Así que meto edad aquí en factor. Bien, aquí es interesante estas pestañitas de aquí. Es obligatorio tocar esta o pinchar aquí en post-hoc, es decir, los análisis posteriores, porque este análisis me va a permitir ver si hay diferencias significativas por grupos, pero no me dice entre qué grupos hay diferencias. Esto me lo va a permitir cuando yo pinche una de estas opciones. Se pueden utilizar varias, yo, por ejemplo, propongo la de Bonferroni. Le doy a continuar y ya estaría preparado para lanzar el análisis. Al analizar, esta es la salida, como siempre me crea una pantalla de resultados. Aquí aparece la sintaxis, que como siempre la voy a borrar, y me aparecen el análisis de varianza de la ANOVA en las dos variables dependientes de masculinidad y de feminidad. Me aparecen estos resultados. El ANOVA tiene un estadístico que es la F con su significación, que esto es fundamentalmente lo que voy a analizar, y después los estadísticos de Bonferroni, es decir, los análisis posteriores para ver si hay diferencias significativas entre qué grupos. Bien, como son dos tablas, yo lo que puedo hacer es exportar y enviar el fichero o este resultado a un fichero Excel, o como son solamente dos tablas, a mí me parece más rápido copiar y pegar en un fichero Excel para poder trabajar con los resultados obtenidos. Aquí tengo el primer resultado y aquí la segunda tabla. Muy bien, vamos a analizar en primer lugar masculinidad y en segundo lugar feminidad. Primero la variable masculinidad. Obtengo unos resultados directamente, esto bueno, lo podemos analizar, pero fundamentalmente yo lo que tengo que analizar es este resultado que es la F, que es el estadístico relacionado con el análisis de varianza. Esta F es un dato absoluto, por tanto no me da una información sencilla de analizar, pero luego tengo la significación, la P. Y esta P, que es más importante, este es un dato relativo, por tanto me permite comparar. Y el criterio va a ser, si la P o la significación es menor de 0,05, entonces sí que hay diferencias de medias entre los grupos de la variable categórica. Si la P es mayor de 0,05, no hay diferencias de medias, no acepto diferencias de medias. Aquí podemos observar que la P es mayor de 0,05. Por tanto, no acepto diferencias de medias.
Y al no haber diferencias de medias, cuando me paso al análisis posterior, al análisis de Bonferroni, todos estos resultados no los voy a analizar. ¿Por qué? Porque ya me ha dicho el análisis que no es algo necesario de analizar. Vamos con la segunda variable, la variable de feminidad. Aquí tengo una F igual a 6,406, que no puedo interpretarla, pero la P, la probabilidad de error, sí, la significación, que es menor de 0,05. Por tanto, acepto que hay diferencias de medias entre los grupos de la variable edad. Para saber entre qué grupos tengo que ir a Bonferroni. Y aquí, cuando analizo la variable de feminidad con Bonferroni, lo primero que tengo que hacer es ir a la columna de significatividad, a esta de aquí, y observar qué valores son menores de 0,05. Aquí obtengo un valor menor de 0,05, aquí obtengo un valor de 0,05, aquí otro y aquí otro. Bien, ¿qué significa este primer valor? Este primer valor lo que me dice es que hay diferencias significativas entre el grupo de 16 y el grupo de 19. Y luego aquí, cuando analizo el segundo, lo que me dice es que hay diferencias significativas entre el grupo de 19 y el grupo de 17. Posteriormente puedo bajar aquí y ver estas dos, pero estas dos observamos que son entre el grupo de 19 y 16 y el grupo de 19 y 17. Pero es lo mismo que estos dos, es decir, que se repiten los datos. Por tanto, estos dos los puedo quitar y analizar simplemente estos dos. Bien, ¿qué significa esta diferencia de medias marcada por Bonferroni? Para saber qué significa me tengo que ir a esta columna, que lo que hace es restar, simplemente es una diferencia de medias entre un grupo y el otro. Cuando observo esta diferencia de medias entre el grupo de 16 con el de 19, veo que la diferencia es negativa. Es decir, el segundo grupo tiene una media superior al primer grupo, concretamente de menos 2,49878. Por tanto, yo lo que tengo que escribir en el trabajo es que puedo aceptar una diferencia de medias con una probabilidad menor de 0,05, aceptando que el grupo de 19 tiene una media significativamente superior en feminidad que el grupo de 16. Y a continuación, en el segundo caso, puedo también aseverar que hay una diferencia significativa de medias entre el grupo de 17 y de 19. Es significativo porque es P menor de 0,05, siendo superior el grupo de 19 en la variable feminidad. Todos estos datos, junto con los resultados del análisis de varianza, son los que tenemos que incluir en nuestro trabajo de fin de máster.